¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Una bendición poder compartir otra vez este momento tan especial donde cada día miramos al Señor y esperamos que el Señor esté fortaleciéndonos, renovándonos, que el Señor bendiga a tu familia, bendiga el trabajo de tus manos, bendiga también tu salud. Estamos mirando al Señor en este tiempo y queriendo sacar el mejor provecho de esta época que nos toca vivir. Gloria al Señor. Quería también decir por ahí a las personas que nos ven desde otros lugares del mundo, quizás, no sé, se me ocurre que puede ser así. Queremos contarte que estamos en la Patagonia, Argentina, en el extremo sur de Sudamérica, en la frontera con Chile, y estamos aquí sirviendo al Señor en este extremo del mundo. Y así que te saludamos, te bendecimos desde este lugar. Es una tierra hermosa, una tierra bendita donde el Señor nos ha puesto y estamos muy agradecidos al Señor de que podemos disfrutar de la naturaleza y de todo lo que Dios ha hecho hermoso en este lugar. Gloria al Señor. Bueno, un saludo para los hermanos, para la congregación. Que el Señor bendiga a tu familia en este comienzo del año. Estamos empezando este año, ya entrando en el segundo mes del año y mirando al Señor para que el Señor en este año nos ayude a cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Gloria al Señor. Así que te bendigo tu familia, bendigo el trabajo de tus manos, como te decía, tu economía, tu salud, que el Señor te dé en abundancia todo recurso. Gloria al Señor. Estamos mirando al Señor en estos días y agradecidos por la libertad que tenemos. Nosotros hemos, por la gracia del Señor, adquirido una libertad que el Señor nos ha entregado, nos ha dado, que ha conquistado por nosotros. Nosotros antes éramos esclavos. Hay un coro muy lindo que cantamos que habla de eso, de que antes estábamos esclavos y estábamos sin esperanza, estábamos lejos del Señor y bueno, no teníamos un futuro en realidad. Pero ahora tenemos la eternidad por delante, gracias a esa salvación tan grande de la cual hemos echado mano y estamos cada día echando mano y creciendo en esa gracia del Señor. Quería que juntos pensemos en este día en una escritura que se encuentra en Hechos capítulo 17, una escritura que es muy familiar para los que leen la Biblia y para los que están aún en la escuela dominical. Es una historia que siempre se relata, siempre se repasa. Es aquella historia de cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos y ellos pierden, diríamos así, la libertad, entre comillas, pierden la libertad, son recluidos en una cárcel común donde se sufre como cualquier otra persona y ellos están en medio de ese sufrimiento, en medio de la pérdida de la libertad. Y lo que quiero en este día que pensemos es que cuando uno es libre internamente, en realidad uno nunca pierde la libertad. Puede ser que esté bajo la autoridad de alguna persona que lo ha sometido y que le ha privado de la libertad, pero en el fondo la libertad que hay en el corazón nunca se pierde, nunca se pierde. Y la evidencia está clara en esta escritura porque dice que la escritura que después de haberles azotado mucho, versículo 23 del capítulo 16 de Hechos, dice la escritura que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La orden fue clara, hacerlos estar en un lugar seguro donde había garantías de que no iban a poder recuperar la libertad, sino que iban a sufrir esta privación de la libertad. Y entonces el carcelero, habiendo recibido esta orden, este mandato, él hace las cosas bien hechas, ¿no? Y dice la Escritura que habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, para asegurarse de que estén
totalmente privados de la libertad. Bueno, cualquiera podría haber entrado en un estado de decadencia, de tristeza, de angustia, de depresión. Bueno, un bajón, porque haber sido encarcelados por predicar el Evangelio y encima ser metidos en el calabozo de más adentro, como dice acá, y encima de eso asegurarle los pies en el cepo. Eso era terrible, la tortura del cepo, porque la persona quedaba privada completamente de poder moverse hacia ningún lugar. O sea, el cepo fijaba los pies, ellos quedaban sentados y fijaba los pies completamente. Ellos no podían salir caminando, arrastrando ese semejante madera, porque era imposible. Entonces podemos imaginarnos que el que caía en ese tipo de privación de la libertad tenía que hacer sus necesidades en el mismo lugar, ¿no? Si es que pasaban las horas, pasaban los días y estaba en esa misma situación, no tenía opción, no podía elegir qué hacer. Tenía la obligación de estar ahí, no podía tomar ninguna decisión, estaba completamente privado de la libertad. Pero internamente, el apóstol estaba completamente libre. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, porque nosotros por mucho menos perdemos la paz, perdemos el gozo, nos centramos en el problema, y nos centramos en las privaciones, en las limitaciones que tenemos, en lo que no tenemos, y empezamos a quejarnos, empezamos a echar culpas y a veces aún los que están más cerca de nosotros son los que sufren las consecuencias de nuestra explosión por causa de una circunstancia extrema, difícil. Pero qué ejemplo tenemos aquí, lo conocemos, los que conocemos la palabra, porque dice que a medianoche, cuando Pablo y Silas estaban orando, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremenda la actitud de estos dos hombres de Dios, que nos muestran la tremenda libertad que ellos tenían internamente. Dice que a la medianoche estaban orando al Señor y cantaban himnos al Señor. Bueno, es un desafío para nosotros, es un desafío para mí, porque yo por mucho menos que eso dejo de cantar, dejo de dar gracias al Señor, dejo de confiar en el Señor, y ya se ve toda mi vulnerabilidad y todas aquellas bajezas que tenemos como seres humanos, y ya empezamos a altercar con Dios, ¿no? Pero estos hombres de Dios comenzaron a orar, comenzaron a hacer una reunión, un culto al Señor de alabanza, de adoración, y dice que esto produjo un efecto en los presos, porque los presos los oían, y sin duda que si la Escritura está mencionando que los presos los oían, quiere decir que esto fue un testimonio, quiere decir que esto produjo algo en el corazón de esos presos, porque estos presos eran distintos, eran presos libres, eran presos que finalmente nunca habían perdido la libertad, aun siendo que estaban encerrados. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremenda obra del Señor, tremenda intervención de Dios en medio de la aflicción, en medio de la pérdida aparente de la libertad, porque la libertad interna no se pierde cuando uno tiene la verdadera libertad. Fue lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad es un estado permanente, no es circunstancial, no depende de lo que ocurre alrededor nuestro, es algo que está dentro de nosotros. Tenemos libertad, aleluya, porque nuestra libertad no es simplemente un concepto, no es una palabra. Nuestra libertad no solamente es un estado del alma, nuestra libertad es una persona, aleluya. Él es la verdad que nos hizo libres, gloria al Señor. Y por eso estos dos hombres de Dios pudieron en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, poder levantar alabanzas al Señor. Que el Señor en este día nos ayude a tu vida, nos ayude a nosotros, a todos, a confiar en el Señor y a poder estar en medio de las circunstancias que nos toca vivir con una alabanza al Señor, con una oración al Señor, mirándolo al Señor
y mostrando de esa manera que nosotros somos libres a pesar de lo que nos puede rodear, a pesar de las circunstancias. Podemos mostrar nuestra libertad interna y con nuestra expresión de libertad podemos afectar a otros, y los presos los oían. La pregunta es, ¿qué oyen los que están alrededor de nosotros? ¿Qué oyen nuestros vecinos? ¿Qué oyen nuestros parientes? ¿Qué oyen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué oyen nuestros familiares más cercanos? ¿Qué oye nuestra familia en nuestro hogar? ¿Qué oyen nuestros compañeros en los estudios? En donde sea que el ámbito en el cual nos movemos. ¿Qué oyen? ¿Y qué es la impresión que ellos reciben de la libertad que nosotros tenemos? Si es que tenemos libertad, ellos tienen que ser impresionados con nuestras expresiones de gratitud, con nuestra oración al Señor, con nuestra alabanza, con nuestra demostración de confianza en un Dios que no cambia, en un Dios que hace maravillas. Y sobrevino de repente, un gran terremoto. Un gran terremoto. Dios intervino, Dios obró y las cadenas de todos cayeron. Todos recibieron la libertad que estaba dentro de ellos, de estos dos hombres. Fue como una onda expansiva, hizo que todos los demás que estaban presos, sus cadenas caigan. Algo simbólico de lo que quizás ocurriría luego después en el interior de estas personas. Sus cadenas iban a caer, iban a experimentar verdadera libertad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y me ayude a mí a disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado. No somos presos, somos libres, no importa las limitaciones que tengamos que experimentar. Muchas bendiciones.